on Human Rights, I wish to warmly welcome all who are present today to this hearing, which is designed to provide information on the consequences of the absolute ban on abortion on the rights of women and girls in El Salvador, and in particular to examine the impact on the rights to health, personal integrity, and life. There are a number of petitioning organizations present today, and I am in due course going to invite them to make their presentations and to also introduce themselves to us. The state of El Salvador isn't represented and has indicated that it will not be present for this public hearing. The Commission is nevertheless proceeding with the hearing and hopes that the state will in due course respond to the very specific concerns raised. The Inter-American Commission on Human Rights has on various occasions and in different ways expressed concern about the regulation of the practice of abortion and a number of restrictive laws which exist in the countries of the region. We welcome the petitioners and the information which they'll provide today. And with me at the head table is Vice President Commissioner Rosa Maria Ortiz, who is also the country rapporteur for El Salvador, and Commissioner Rosemary Antoine. Can I invite the petitioners to make their presentation and to introduce themselves? Muy buenas tardes, señoras comisionadas. Mi nombre es Paola Limón, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Me acompañan en la mesa Marta María Blandón y Karen Padilla de IPA Centroamérica, así como Angélica Rivas, en representación de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico del Salvador. También se encuentran presentes mis colegas Alejandra Nuño, Luis Carlos Buob y Carlos Azueta de CEGIL. En anteriores oportunidades, esta ilustre comisión ha recibido información sobre los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe. En esta ocasión, agradecemos el espacio concedido para reiterar que en el caso específico de El Salvador, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres continúan siendo violados, situación que a su vez llega a producir serias afectaciones a los derechos a la integridad personal y a la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. No obstante lo anterior, a la fecha, el Estado salvadoreño no ha adoptado las medidas necesarias para remediar esta situación. Las organizaciones aquí presentes consideramos que como un primer paso es indispensable que el Estado salvadoreño facilite la posibilidad de entablar un diálogo con las organizaciones especialistas en la materia para evitar que se sigan produciendo esta clase de violaciones. Por ello, lamentamos de sobremanera que el Estado salvadoreño haya decidido no presentarse a esta audiencia, pues considerábamos que este era un espacio muy valioso para dar inicio a un diálogo constructivo sobre la materia, particularmente debido a que es la primera ocasión en la que podemos tratar este tema específicamente respecto de El Salvador. Ahora bien, sobre el tema que nos ocupa, es importante iniciar señalando que en América Latina existen 5 países en los que el aborto está absolutamente prohibido, es decir, que tampoco es permitido en las circunstancias extremas de peligrosidad a la salud o vida de la mujer, de inviabilidad del feto debido a malformaciones incompatibles con la vida, así como si el embarazo es producto de incesto o violación. Estos países son Chile, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Sin embargo, en relación a El Salvador, esto no ha sido siempre así. Como es del conocimiento de esta ilustre comisión, en 1997 se realizó una profunda reforma a los códigos penal y procesal penal salvadoreños, entre cuyas modificaciones se contemplaba regular el aborto, permitiendo la posibilidad de realizarlo por razones de orden terapéutico, ético y eugenésico. Esto provocó una fuerte campaña de las jerarquías religiosas y de los sectores más conservadores de la sociedad que se oponían a esa regulación, quienes tras fuertes presiones lograron la penalización del aborto en su totalidad. Así, el 26 de abril de 1997, 4 días antes de finalizar su periodo de legislatura, la Asamblea Legislativa aprobó el artículo 133 del Código Penal, que prohíbe y penaliza totalmente el aborto. Posteriormente,
Se aprobó una reforma constitucional del artículo 1 relativo a la persona humana y los fines del Estado, mismo que otorgó el estatus de persona al ser humano en formación. Aunado a lo anterior, es propicio subrayar que no existe alguna disposición que establezca el número de semanas de gestación para que la interrupción del embarazo sea considerado como un aborto. En la práctica, lo que esto ocasiona es que en un primer momento las mujeres sean procesadas por delito de aborto y posteriormente cambie la tipificación al de homicidio agravado, aumentando la pena de 7 hasta 50 años de cárcel. A pesar de los múltiples esfuerzos por revertir la situación legal del aborto en El Salvador, como parte del derecho básico a la salud y a la vida, la penalización total se mantiene y las mujeres continúan siendo denunciadas y encarceladas injustamente. Cedo el uso de la palabra a mi colega Marta María Blandón, quien se referirá a la situación general de las mujeres en El Salvador. Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirnos una vez más dirigirnos a ustedes para abordar esta problemática. En El Salvador, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2009, la población del país es un poco más de 6 millones de habitantes. El 52.7 son mujeres. En aspectos económicos, las cifras reflejan la profunda desigualdad que marca la vida de las mujeres. El 43% de las mujeres entre 18 y 19 años no estudian ni tienen trabajo remunerado, frente al 15% de los hombres de esa misma edad. A pesar que en la actualidad las mujeres cuentan con niveles educativos que en algunos casos superan al de los hombres, sus salarios siguen siendo inferiores en puestos que requieren similar experticia. Esto sucede especialmente en el caso de las mujeres que tienen entre 8 y 9 años de formación, quienes perciben ingresos inferiores hasta en un 30% al percibido por los hombres con igual educación. Según esta misma encuesta de hogares, el 16% de la población femenina no sabe leer ni escribir, mientras que de la población masculina llega a un poco más del 11%. En relación a la población económicamente inactiva, las mujeres representan más del 76% del total. El 68.64% de ellas son ubicadas en esta categoría de inactivas porque se dedican al trabajo doméstico. Estos datos evidencian claramente la discriminación y violencia económica que viven las mujeres, siendo que su trabajo no es ni reconocido ni remunerado. Por otro lado, un nivel de estudio superior no es garantía para que las mujeres accedan a puestos altos en la jerarquía de una empresa o actividad económica. De acuerdo a esta encuesta, solo 4.709 mujeres con estudios superiores tenían cargos de empleadoras o patronas, en contraste con 11.397 hombres con estudios superiores ocupaban estos cargos. Es decir, a pesar de tener la misma preparación, los hombres ocupan más del 70% de los cargos altos. Algunas estadísticas muestran las difíciles condiciones en que las mujeres salvadoreñas acceden al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Según la encuesta nacional de salud familiar, en el 2008, el 19.7% de los nacimientos fueron deseados pero no planificados y el 20% ni siquiera fue deseado. Es decir, 4 de cada 10 mujeres todavía no deciden sobre cuándo y cómo y con quién tener a sus hijos. Del mismo modo, queremos destacar que muchos de estos embarazos no deseados son producto, por un lado, de la falta de educación sexual e integral o, peor aún, producto de la violencia sexual. De acuerdo al Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, para el año 2012, de un total de 3.436 delitos sexuales, 3.022 fueron perpetrados contra niñas, mujeres y adolescentes, es decir, el 88% del total. En cuanto al acceso a la justicia, persisten en el país altos niveles de impunidad. Así lo refleja el informe de la Ilustre Comisión sobre Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica. Comillas. En El Salvador, datos de la Fiscalía General de la República arrojan que en el periodo 2008 a julio del 2010 fueron presentados un total de 8.108 denuncias por delitos contra la libertad sexual. De este número de denuncias, 3.493
se judicializaron y solamente 483 casos obtuvieron una sentencia condenatoria para el agresor, representando un mínimo porcentaje de tan solo el 5.9%. En relación a la muerte materna, según el sistema de vigilancia del Ministerio de Salud, para el año 2010, la tasa fue de 55.79 por 100.000 nacidos vivos registrados. En el año 2011 se reporta el suicidio como la tercera causa de muerte de las mujeres, después de los trastornos hipertensivos y de la hemorragia asociada al embarazo. De lo anterior, podemos inferir que la falta de alternativas ante un embarazo no deseado o impuesto está llevando a algunas mujeres al suicidio. En el caso de las niñas y de las adolescentes entre 10 y 19 años, la situación es más preocupante, pues el suicidio representó la primera causa de muerte, siendo particularmente revelador que en la mitad de los casos estas niñas estaban embarazadas. De acuerdo al Instituto de Medicina Legal, el 75% de las violaciones sexuales denunciadas en el 2010 fueron de adolescentes menores de 19 años y varias de ellas resultaron embarazadas. Otro de los fenómenos alarmantes en el país es el femicidio. Para el año 2011 se reportaron un total de 628 femicidios, mientras que para el 2012 se registraron 320. Pese a la importante reducción de muertes en general, como lo explicaban los compañeros en la sesión anterior, que se relaciona con una serie de factores tales como la negociación de una tregua entre el Estado y las pandillas, que ha incidido en la disminución del total de homicidios, no podemos dejar de evidenciar que las mujeres siguen siendo asesinadas, aumentándose el nivel de crueldad y saña. La presentación del estudio sobre violencia de género en Centroamérica, la representante, en Guatemala de ONU Mujeres, María Machicao, señaló durante la presentación del estudio sobre violencia de género en Centroamérica que de 44 países alrededor del mundo donde se registra este fenómeno de forma alarmante, El Salvador ocupa el primer lugar. El Salvador se ha convertido así en el país con la mayor tasa de asesinatos de mujeres del mundo, en aproximadamente 12 por cada 100.000 habitantes. Solo a manera de ejemplo, el caso de misoginia perpetrado contra Kimberly, una adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y flotando en el río San Antonio en Cuscatancingo. Sus familiares dijeron que ella tenía 4 días de desaparecida cuando salió de su escuela Tomás Cabrera, donde cursaba el 7º grado. También denunciaron la nula intervención de la policía en el caso, lo que llevó a ellos mismos a recorrer por su cuenta las riberas del río en busca de las otras partes del cuerpo de Kimberly. Voy a ceder la palabra a mi colega Angélica Rivas, quien se referirá a la criminalización de las mujeres en El Salvador. Buenas tardes. Gracias por esta audiencia. Bien. Como consecuencia de la legislación totalmente restrictiva, las mujeres están siendo criminalizadas, sobre todo cuando acuden en busca de atención médica por complicaciones del embarazo y la práctica de abortos en condiciones de riesgo. Al analizar cómo se origina la denuncia de las mujeres que han sido acusadas y o procesadas por aborto o situaciones relacionadas, se observa que el más alto porcentaje de denuncias, en un 57.36%, provienen de hospitales del sector público y del Instituto del Seguro Social, seguido de patronos, familiares y vecinos. En este sentido, esta criminalización comienza con violación del secreto profesional de parte del personal de salud, argumentando sentirse amenazados de ser procesados legalmente si no denuncian o de ser considerados cómplices si no dan aviso a las autoridades. Esta violación se debe en gran medida al desconocimiento de la legislación penal, la cual les mandata a guardar el secreto profesional de conformidad con el artículo 265 del Código Penal. Otra razón de peso es que persiste en dicho personal prejuicios de carácter religioso o creencias que son antepuestas a la razón ética de guardar el secreto profesional, de acuerdo al artículo 265 del Código Penal.
Como consecuencia, muchas mujeres que experimentan complicaciones obstétricas como abortos espontáneos, partos inmaduros o prematuros en El Salvador son procesadas penalmente como que se hubieran practicado un aborto. A la luz de este marco, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto realizó una investigación sobre mujeres procesadas por aborto u homicidio agravado entre el año 2000 y los primeros meses del 2011. La investigación se realizó en todos los juzgados de instrucción y de sentencia del país. Esta investigación ha permitido disponer de una información más completa sobre la problemática que genera la actual legislación restrictiva en materia de aborto y las consecuencias que genera en las mujeres y en sus derechos. Entre los datos a subrayar se encuentra que durante el periodo 2000 a 2011, 129 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado cuando el nonato dejó de existir en los últimos meses de gestación. En cuanto al perfil de las mujeres denunciadas, cabe señalar que la mayoría se encuentra entre los 21 y los 25 años, en un 43.41%, seguido de las mujeres comprendidas entre las edades de 15 a 20 años, con un 24.81%, y en menor porcentaje las mujeres entre 26 y 30 años, con un 16.28%. Es decir, que el 84.5% son mujeres jóvenes. Es importante evidenciar que a la luz del Código Penal, los embarazos de adolescentes menores de 15 años son considerados productos de violación. En estos casos, si observamos los porcentajes de escolaridad sobre el total de datos disponibles, se ve que las mujeres denunciadas tienen un nivel de escolaridad muy bajo, ya que el 46.3% son analfabetas o tienen como máximo el segundo ciclo de primaria, mientras que el 36.4% el dato de escolaridad no se consignó en el proceso. El estado familiar de la mayoría de las procesadas en la etapa de instrucción es el de solteras, en un 73.6%, seguida de las mujeres que tienen una relación estable, sean casadas o acompañadas, que representan un 17.8%. Estos datos indican que las mujeres que han sido objeto de denuncias han estado viviendo su embarazo solas, sin el involucramiento del hombre que participó en la relación sexual. Asimismo, un 51.1% de las mujeres denunciadas no tienen ingreso económico, debido a que se dedican a oficios domésticos, en el 37.9%, o son estudiantes, en un 13.1%. De las mujeres denunciadas que tienen trabajo remunerado, el 28.68% son pobres, ya que sus ingresos no superan un salario mínimo de $200 mensuales. Pues son empleadas domésticas en un 18.6%, obreras o empleadas de comercio o de restaurantes en un 7.75% y obreras agrícolas en un porcentaje menor de 2.3%. El 3.1% son trabajadoras por cuenta propia, vendedoras informales, costureras, etc. Y solo el 6.2% tiene un empleo más calificado como empleadas institucionales. Vemos así cómo la situación socioeconómica incide en las condiciones en las que se desarrolla el embarazo, las complicaciones que pueden presentarse, la criminalización y las pocas posibilidades de tener acceso a un debido proceso jurídico. Las condiciones de vida de estas mujeres y sus familias reflejan una grave situación de pobreza y marginalidad, con casas de piso de tierra, sin agua potable e incluso en algunos casos sin acceso a letrinas. Se convierten así en un sector de la población con difícil acceso a servicios de salud para la atención oportuna de cualquier emergencia médica. A manera de ejemplo, a continuación nos referimos a 3 casos ilustrativos de la situación de las mujeres injustamente encarceladas. Inicio comentando el caso de Sonia Esther Tabora, mujer del área rural, sin educación sexual alguna, embarazada a los 20 años y sin controles prenatales durante su embarazo. En el último trimestre del embarazo,
Desencadenó parto prematuro en casa de un familiar y fue en estado de shock con una severa hemorragia, siendo llevada a una unidad de salud 3 horas después. Ella explicó al médico lo sucedido, pero el doctor no le creyó ni una palabra y, violando su secreto profesional, la denunció a la policía. El médico se jactó y dijo que él le había sacado la verdad, lo cual consta en el acta de entrevista realizada por la policía. Sonia inicialmente fue procesada por el delito de aborto. Durante el proceso cambió la tipificación del delito a homicidio agravado y finalmente condenada a 30 años de prisión. Permaneció recluida injustamente 7 meses y medio, quedó en libertad el 16 de agosto del 2012 bajo la figura del recurso de revisión de sentencia al evidenciar los vicios del proceso como la inexistencia de autopsia de la víctima recién nacida, elemento probatorio sin el cual no se puede acreditar la causa de muerte y la culpabilidad. Es decir, a Sonia se le condenó por un delito el cual nunca se demostró que existiera, siendo condenada en base a indicios o conjeturas y no por prueba directa. Otro caso es de Isabel Cristina Quintanilla. Cuando tenía 18 años de edad, el 24 de octubre del 2004, tuvo una emergencia obstétrica, tardó 1 hora en llegar al hospital, siendo denunciada por personal de salud del Hospital Nacional de San Bartolo, donde acudió a solicitar ayuda. Pasando del hospital a la cárcel, fue víctima del sistema de justicia en el sentido que fue procesada inicialmente por homicidio culposo y fue condenada por homicidio agravado a 30 años de prisión, de los cuales purgó 4 años, constituyendo un vicio en el proceso por ser violación al principio de congruencia procesal. La causa de muerte del producto, según el diagnóstico, fue indeterminada, es decir, que se le condenó por una muerte que jamás se acreditó que ella hubiera provocado, quedando en libertad el 15 de agosto del 2009. El siguiente caso es el de Blanca Delmi Ordóñez, mujer que fue procesada por el delito de homicidio agravado en julio del 2010, mujer pobre, madre de un hijo de 10 años, residente en el área rural, alejada de centros de servicios de salud y quien sin saberlo sufría de preeclampsia. Delmi planificaba desde hace 10 años mediante anticonceptivos inyectados, por lo que no suponía quedar embarazada. No habiendo tenido control prenatal, la emergencia obstétrica aconteció el 25 de julio del 2010, expulsando el producto en gestación, provocando, como consta en los informes periciales de la defensa, por una placenta abrupta o desprendimiento prematuro de la placenta de la pared del útero, en cuyos casos se expulsa el producto unido a la placenta y el cordón umbilical, acompañado de fuertes sangramientos. Delmi fue trasladada de emergencia, tardando 2 horas en llegar al hospital público más cercano, donde fue ingresada con 8 grados de hemoglobina, debiendo permanecer 7 días recuperándose en el hospital. El personal de salud, al observar que había tenido un embarazo reciente, la denunció. En la audiencia de instrucción el día 11 de febrero del 2011, el juez determinó que no existían suficientes elementos probatorios y dictó el sobreseimiento provisional, quedando Delmi en libertad. Pero el sistema inquisidor de justicia salvadoreño posibilitó que la Fiscalía apelara de dicha resolución, por lo que Delmi fue procesada nuevamente, para que en audiencia de sentencia finalmente se dejara en libertad al quedar demostrada su inocencia, luego de pasar 11 meses recluida en cárcel de mujeres. En estos casos observamos cómo la lejanía de los centros asistenciales de salud se vuelve un obstáculo para las mujeres pobres del área rural para que accedan a servicios adecuados de salud materna. Así, las mujeres deben recorrer grandes distancias, en muchas ocasiones en terrenos sinuosos, para acudir a un centro de salud. Deben costear el traslado, transporte y a veces hasta hospedaje en la ciudad a la que hayan debido trasladarse.
Respecto de esto, la ilustre comisión en su informe sobre acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos menciona que esta clase de situaciones se configuran en factores estructurales de discriminación hacia las mujeres. En estos casos, las complicaciones obstétricas pueden hacer que las mujeres mueran o que sean encarceladas injustamente por delitos que no han cometido, como fueron los casos de Delmi, Isabel Cristina y Sonia, y de otras mujeres a las que posteriormente se les ha promovido desde la organización que represento la revisión de sentencias, evidenciando su inocencia, habiendo estado encarceladas injustamente hasta por más de 7 años. Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a la ilustre comisión lo siguiente: que las relatoras de derechos de las mujeres y de la infancia realicen una visita conjunta a El Salvador para constatar y valorar la situación que ha sido referida y emitan las correspondientes recomendaciones al Estado salvadoreño, que inste al Estado salvadoreño a revisar la legislación correspondiente para garantizar la interrupción de embarazos cuando peligra la salud y o la vida de la mujer o cuando el embarazo es producto de violación, que recomiende al Estado salvadoreño la aplicación de protocolos adecuados de atención para que las mujeres que acuden en busca de atención médica por problemas obstétricos, así como garantizar que el personal de salud conozca sus obligaciones en relación a la garantía del secreto profesional, que recomiende al Estado salvadoreño la adecuada capacitación de defensores públicos y operadores de justicia como forma de garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso de estos casos. Gracias. Thank you very much to the petitioners for the information you have brought us. It is very disturbing, and particularly the impact which you describe of the existing legal regime on poor women, and particularly poor rural women. I want to first ask Commissioner Rosemarie Antoine whether she has observations. This is the second hearing, and I express my concern in the context of this being the second hearing in this period of sessions, raising concerns about similar types of laws in the region. Yes, good afternoon, and thank you for coming. And really, I don't have questions. Your information is very comprehensive, and we know that you have a lot of statistics and even more examples. I just want to place on record my sense of horror, really, at these really horrific situations that appalling situations that are confronting women in terms of this issue, which affects really their very basic rights, their personhood, their right to life, and also to say it's not only about reproductive rights, but so closely connected to the whole idea of lack of empowerment of women in the first place, and particularly in relation to the sphere of economic, social, and cultural rights, which of course I have a special interest in. I think you have made very clear the connections, they're so visible, the connections that you've made in relation to this issue and these wider issues, starting from women who actually already have no right to health in any effective way, in terms of examples you've given us, in terms of being able to access even basic services and health. So we see very clearly the impact. So it's ready for just me to comment, and that it is women who are poor who are being disproportionately impacted, and the fact that women will, in every single country in the region, in fact, are all recorded, and we have all the statistics as always being as a class poorer than men. So even from that point of view, that idea there in terms of their economic rights and their rights to health. I'm also, of course, concerned about the long-term impact of women who are imprisoned in terms of these rights, because when you are imprisoned, we know that your right to work later on and to earn your livelihood is also negatively impacted. So even when you gave some, well, I suppose they were, I don't know if it was compassion on the part of judges or whatever, that they didn't serve their full sentences. The fact is, it's still, when they come out of prison, there are still very long-term effects. So really just a question of me expressing my own personal sense of revulsion
at what's happening and the high rates of femicide. There was just one little, I don't know if I can call it a question, but I was troubled also in relation to the other hearing we had with the role of doctors. And I just want to know what can be done. Have we tried to collaborate with doctors on this issue? Because it seems, okay, there's a law, but there's a conflicting law as well in terms of confidentiality. Has civil society attempted to work with doctors to sensitize them and get them on board in this struggle? That's what I would really like to find out. Thank you so much. Thank you. También comparto con mi colega el agradecimiento y la valentía de traer este material aquí a nuestra consideración. Comparto también la alarma. Comparto también la alarma por la situación que nos plantean, pues en la región y en el mundo se está trabajando contra el femicidio, pero que las propias autoridades estatales colaboren con la mayor mortalidad de las mujeres es algo que realmente nos alarma. Me gustaría, y también comparto la opinión de la Presidenta en la ausencia del Estado que no colabora como para esclarecer estos hechos. Me gustaría saber si en El Salvador existe un Ministerio de la Mujer y cómo funciona la política para la implementación de los derechos de las mujeres, cómo está planteado el sistema de protección de derechos de las mujeres en cuanto a instancias a los diversos niveles de gobierno y si esas instancias se preocupan sobre estos temas. También me gustaría saber si el Ministerio de Salud tiene una política deliberada y que estos hechos reflejan esa política de salud o si es la interpretación de los funcionarios de salud y del Poder Judicial. ¿Y cuál es el rol de la Procuraduría de Derechos Humanos en cuanto a estos hechos de violencia institucional? Pues en lugar de que se siga con todo el esfuerzo que se hace en la región para mejorar el acceso a los servicios sociales, a los servicios de salud, en este caso se están poniendo trabas porque más bien impiden que el ciudadano, las ciudadanas, accedan a los servicios de salud por temor de las consecuencias de acudir a esos servicios. Por el momento esas son mis consultas. Gracias. Thank you very much, Commissioners. I had a few observations and questions. The CEDAW committee, and in the context of the Universal Periodic Review, there were specific recommendations to El Salvador about initiating a national dialogue about the impact of criminalization. And I wanted to find out whether that dialogue has been started and initiated by the state. And we, of course, would welcome the state's response after the hearing as well. I wanted to congratulate civil society for its efforts to provide concrete data on the impact of criminalization, which provides a very clear context for understanding the human rights violations, which an absolute ban in this case produces. And also to invite the state here publicly to also provide data which is available to it in relation to the impact of the criminalization on women, and to ask the state through this hearing that data be provided disaggregated so that we can see the impact of criminalization on women who are poor, who are rural, who are ethnic minorities or indigenous.
I also wondered, given the rules about confidentiality and the role doctors are playing in the process of limiting access to health care and the criminalization of women who seek health care, whether there has or have been any prosecutions or any accountability for doctors who are in breach of their ethical and legal obligations to honor the confidentiality of those who seek care. I noted your discussion about the crime of abortion and aggravated homicide. We'd welcome at the Commission more information on the difference between the two crimes and information on and differences in terms of penalties and what are the occasions on which the second aggravated homicide is normally charged. I'm interested in whether in the cases where women who have committed no crimes have been imprisoned and charged, women who have miscarried, where ultimately, in some cases, they're freed for insufficient evidence, whether there has been any accountability by the state in relation to those women, any reparations, any actions taken by the state in recognition of the inappropriateness of the actions taken against them. I wanted if Rosa Celoria from the rapporteurship had any questions to offer the opportunity to ask as well. Me uno a las comisionadas en agradecerles estar aquí, sobre todo hablando de temas que son sumamente complejos y serios, y agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para venir y compartirlos con la comisión. Solo dos preguntas de seguimiento. Una, en cuanto al tema de empoderamiento y participación de la sociedad civil en el gobierno, en la formulación de políticas públicas y legislación sobre derechos de las mujeres. La pregunta es si hay algún tipo de espacio institucionalizado ya en el gobierno en donde las organizaciones están interactuando con los distintos ministerios relevantes sobre derechos de las mujeres, si tienen algún tipo de espacio de incidencia en general y si ese espacio presenta algún tipo de oportunidad para traer preocupaciones o levantar preocupaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, o si es un espacio más limitado a temas que no tienen que necesariamente ver con esta problemática. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver, ustedes hablaron de la posibilidad y la necesidad de la reforma de la legislación existente. La pregunta es, para ustedes que trabajan en el terreno, que están interactuando con este problema a nivel diario, ¿cuál sería la prioridad a corto plazo, la prioridad a mediano plazo y la prioridad a largo plazo? Pensando en cuál sería para ustedes una legislación ideal en este tema, considerando el impacto de leyes restrictivas y la información que tenemos no solamente de El Salvador, pero también la experiencia regional, porque algunas de ustedes trabajan con muchos otros países también. Gracias. There was one thing I forgot to ask, and that was about the issue of suicide by pregnant girls, which I thought was so alarming, but it also seemed to me to be an avenue to make some dent on this issue when young girls are taking their own lives. And I just wanted to get a sense of, is there a debate? And also in terms of policy, sometimes when you can't go through adults, using children to highlight an issue, is that something that's being discussed about? Does that create an avenue for some progress on this issue? And a final question, my apologies, but can you give us information, if you know or afterwards, on levels of sexual violence in El Salvador, and to give us a sense of access to immediate and emergency health care in relation to contraception after acts of sexual violence as well? Thanks. Can I give you an opportunity to respond? Muchas gracias por las preguntas que nos dan una gran oportunidad de profundizar en algunos asuntos que por razones de tiempo no siempre es posible.
Yo voy a referirme a lo que más conozco por la organización en la que trabajo y es al rol de los prestadores de servicios de salud y a las responsabilidades del Ministerio como ente regulador. Yo creo que en esta nueva administración hay un poco más de sensibilidad de parte de las autoridades para abordar esta problemática. De hecho, existe una dirección, una gerencia de la mujer que dentro del Ministerio de Salud que está muy preocupada por el tema de la denuncia y que han hecho esfuerzos institucionales para tratar de solucionarla con el apoyo de organizaciones como con la que yo trabajo para tratar de informar a los médicos de cuál es su rol y que no se conviertan en jueces en vez de prestadores de servicios de salud. De hecho, se hizo una investigación para mostrar que a más ignorancia de los médicos de los asuntos legales, más denuncia. A más información y más educación de cuáles son los alcances del marco legal, menos denuncia. Hemos logrado tener una comunicación muy cercana con las autoridades del Ministerio y hemos logrado hacer intervenciones en aquellos hospitales donde los niveles de denuncia son mayores. Y hay un interés. Lo que pasa es que es revertir una práctica de mala interpretación de la ley que está arraigada desde hace mucho tiempo. Y es también combatir prejuicios, estigmas contra las mujeres en general y contra las mujeres en situación de aborto que se vuelve mucho más pesado. Todavía no hemos logrado que ningún médico haya recibido alguna sanción por haber denunciado a sus pacientes. Las mujeres tienen miedo de denunciar, están en una condición de desventaja, ya han tenido muchos problemas con acceder a la justicia en su propio proceso para defenderse, que no quieren meterse en otro asunto mucho más complejo y con pocos recursos. Creo que vale la pena destacar que todas las excarcelaciones que se han logrado, todas las revisiones de casos que se han logrado de las mujeres que han logrado su libertad, ha sido gracias al arduo trabajo que han hecho las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres. No ha habido una sola iniciativa de parte del sistema de reconsiderar esos casos y por su propia voluntad ponerse a revisarlo. Creo que el tema del suicidio que preguntaba la comisionada es un tema que estamos nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, visibilizando. Somos nosotras quienes hemos ido a buscar a las estadísticas y a meternos mucho más para decir, a ver, ¿qué pasó con estas que se suicidaron? Se hizo el examen para saber si estaban embarazadas y estamos empezando a visibilizar y a mostrar cómo existe una relación entre el suicidio de las jóvenes y el embarazo, pero no es como una preocupación que han resaltado ninguna de las organizaciones del Estado. Bueno, yo dejaría por ahí para darle la oportunidad a Angélica de referirse a otros asuntos. Bueno, en relación a la pregunta del Ministerio de la Mujer, en El Salvador existe el ISDEMU, que es el Instituto de Desarrollo de la Mujer, que no tiene categoría de ministerio, sino que es una dependencia de una sección, de una secretaría, digamos, y por ende no tiene, digamos, el presupuesto ni el estatus de un ministerio. Existe una política nacional de la mujer que se ha presentado el año pasado, pero no establece en materia de derechos sexuales y reproductivos un aspecto claro. En relación a si se puede interlocutar, bueno, con la llegada de este gobierno un poco sí se ha podido más que con gobiernos anteriores, pero no lo suficiente y no respecto al tema fundamental de los derechos sexuales y reproductivos. En relación al rol de la Procuraduría, bueno, la Procuradora Adjunta de los Derechos de la Mujer sí se ha referido al tema de la penalización del aborto de una manera muy clara, de instar al Estado a hacer cambios a nivel legislativo.
no el procurador, pero sí ella en nombre de la Procuraduría, no lo ha hecho a nivel público en ningún escrito, en ningún comunicado. Por ejemplo, hoy para el Día Internacional de la Mujer, una podría esperar algo por el estilo, pero no se ha referido públicamente en un comunicado de prensa o en una conferencia de prensa, sí en presentaciones privadas que hemos promovido y donde la Procuradora ha estado invitada. En relación a los casos, sí también ha apoyado en la defensa de casos en el sentido de enviar a un delegado o a una delegada de la Procuraduría para que esté presente en las audiencias para ver que efectivamente se esté dando cumplimiento al debido proceso. En relación al inicio del diálogo nacional, pues no se ha iniciado, sigue siendo una deuda del Estado. Tristemente es un tema de que en El Salvador únicamente las organizaciones, y no todas las organizaciones, sino un número de organizaciones toca este tema de los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo el tema de el aborto y las consecuencias en la vida y en la salud de las mujeres. En relación a las normas de confidencialidad, digamos, no ha habido ninguna sanción a ningún médico, que era la pregunta concreta, porque no se ha promovido desde las víctimas, porque este es algo que las víctimas tienen que promover, la sanción al médico que le denunció por violentar el derecho al secreto profesional, pero lamentablemente, como ustedes veían en el informe, el perfil de las mujeres que han sido denunciadas es un perfil muy pobre, que no tienen acceso a pagar un abogado o una abogada, a servicios jurídicos para poder denunciar, y este proceso, pues, por eso no se ha hecho. Y además porque existen también vacíos legales, digamos, que también inhiben este derecho. Sí, bueno, lo que sucede es que como no hay un antecedente, porque nunca se ha promovido, entonces, por ejemplo, nosotras en el año 2010 o inicio de 2011, si mi memoria no me falla, intentamos promover con la Fiscalía General de la República un caso de denuncia a un médico, a una médica que había denunciado a una mujer, pero no nos fue aceptada nuestra denuncia, aduciendo una serie de factores, por lo cual decía que no, ¿verdad? Y decir que esta persona se había equivocado, que no había delito que perseguir. Entonces, la instancia que es la que tiene que perseguir el delito en El Salvador, que es la Fiscalía General de la República, no nos toma la denuncia. Entonces, pues, está mal. En el tema del aborto y el homicidio agravado, bueno, la diferencia en cuanto a las sanciones penales, bueno, la diferencia del tipo penal es que en el caso del homicidio agravado es la muerte dolosa de otra persona y se agrava porque es el hijo, vamos a decir, el descendiente de la mujer. Esa es la agravante. Y en cuanto a la pena, bueno, el delito de aborto está entre 3 y 8 años de prisión, mientras que el delito de homicidio agravado va de 30 a 50 años de prisión. Las penas que nosotras conocíamos hasta el año 2011 era de 35 años máximo, o sea que se les había puesto penas a las mujeres entre 30 y 35. Ya en el año 2012 conocimos el primer caso de una mujer, que es un caso que estamos litigando, a 40 años, condenada a 40 años de prisión. Entonces ya conocimos el primer caso. No ha habido ningún tipo de reparación a las mujeres que están hoy en libertad, como es el caso de las compañeras que leíamos en el informe. El Estado no ha promovido ninguna reparación, pese a que la hemos solicitado de manera directa en la revisión de la sentencia. Cuando hemos promovido el proceso, hemos solicitado una reparación o resarcimiento por los daños causados y los jueces sobre ese asunto no se pronuncian. Por favor, ¿tienen datos de cuántas personas estarían ahora privadas de libertad por esta 129. 129 hasta el primer trimestre del 2011, pero ya nosotras conocimos de manera directa 3 casos más, entonces estaríamos hablando de 132 casos ya, de que hemos conocido del segundo trimestre del 2011 hasta la fecha. Posiblemente hayan más, posiblemente que no hayamos conocido. En cuanto a la reforma, es que nosotras consideramos que la reforma legal tiene que ser en cuanto a los criterios de salud y de vida de las mujeres.
Es decir, el revisar la legislación, primero porque es una relación... en la pregunta que me hacían del tema de la diferencia entre el aborto y el homicidio agravado, lo que sucede es que hay un vacío legal en la legislación salvadoreña, que el tipo penal de aborto no contempla, no establece qué se entiende por aborto. Entonces, muchos de los casos, como varios de los casos que mencionábamos, son mujeres que inicialmente se les detiene y se les inicia el proceso por aborto, pero posteriormente se cambia la calificación o la tipificación jurídica a homicidio agravado, porque alguien de medicina legal o un perito de medicina legal establece que estamos hablando de un parto de término. Entonces ahí inmediatamente dicen, entonces no, es homicidio agravado. Entonces ahí se cambia la tipificación del delito a homicidio. Hay un vacío legal que permite, digamos, que haya este cambio, por un lado. Y por otro lado, tiene que ver también con que es una legislación absolutista, es decir, no permite excepciones. Entonces, en la línea de la pregunta que ustedes nos hacían respecto a la reforma que se podría promover, bueno, por lo menos a corto plazo es un tema de contemplar excepciones, que hay casos cuando es un tema de emergencias obstétricas, por ejemplo, cuando peligra la salud o la vida de las mujeres, esos casos, el aborto debería de ser permitido, efectivamente. Entonces, digamos que esas excepciones que sí estaban en el código anterior, digamos que se profundice el análisis legal de esos tipos penales y se pueda promover una reforma. Y también en el marco de la violencia sexual, ¿verdad? Embarazos en el marco de la violencia sexual. En relación a la violencia sexual, bueno, no les poníamos el dato acá, no lo tengo a la mano, pero en el informe escrito sin duda se los hacemos llegar. Y en cuanto al tema de la atención médica de emergencia, digamos, aunque está estipulado, porque digamos se ha hecho una gran incidencia para que esté estipulado el tema de la anticoncepción de emergencia en los casos de violencia sexual y que a las mujeres se les tiene que dar en la cadena de atención, digamos, en la ruta de atención a mujeres en situaciones de violencia, persiste en El Salvador que no se les da. O sea, pese a que sí está puesto y es una obligación, ¿verdad?, dárselo a la gente del Ministerio de Salud. Nosotras conocemos casos de mujeres que no se les han dado ni la anticoncepción de emergencia ni los retrovirales, pero específicamente el problema se da con la anticoncepción de emergencia. Existe una burocracia estatal en el marco de que hay dos formas, digamos, dos formas de obtener recursos en la red pública de salud, que puede ser vía Ministerio de Salud o vía FOSalud, que es un fondo de un impuesto específico que va para la salud. Entonces hay unidades de salud que en el día utilizan fondos y recursos del Ministerio de Salud, pero en la noche utilizan fondos de FOSalud. Entonces dicen los médicos, yo puedo tener la pastilla de anticoncepción de emergencia ahí, pero no es mía, es de FOSalud, entonces yo no la puedo tocar. Entonces este tipo de cosas que son más burocráticas, digamos, obstaculizan. Y también el tema que ya Marta María se refería, en el sentido de que existen los médicos todavía toda una construcción de que deben de denunciar, que ya es algo más de un recorrido histórico que podemos hacer también de los gobiernos y de los titulares del Ministerio de Salud anteriores, que digamos que prácticamente también había una obligatoriedad para denunciar. Entonces ahora también es un tema que tiene que ver con todo el tema de la carga de prejuicios morales, ¿verdad?, entre comillas lo digo, de los médicos, que está propiciando también que no se le dé la anticoncepción de emergencia en un país donde el aborto está penalizado. Entonces ahí se vuelve una problemática mucho más compleja. As you ended, I thought about the importance of human rights training for doctors and medical personnel. It's the third hearing when you add the hearing on intersex persons yesterday, in which there have been such strong concerns and complaints about the operation of medical personnel and the lack of respect. Yes. Yeah, that's why I was asking whether you had worked with them. Yeah. We've taken note of the specific recommendations. The Commission is concerned, it's expressed its concern in a number of different places and spheres about laws which absolutely ban access to termination of pregnancies.
You've heard us all frankly express our shock and deep, deep concern about the impact of the law. And I give you my undertaking as Rapporteur for Women to follow up on this issue. You know, we receive many requests to visit and can't make them all, but I've certainly noted it, and the Rapporteurship on Women gives its commitment to this. Marta.